introducción del libro de Apocalipsis. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído Apocalipsis? Completo. ¿Sí? Apocalipsis. ¿Recuerdan de qué habla más o menos el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 21. ¿Y de qué habla? Primero habla de las iglesias. Después habla sobre los sellos, del pueblo, de la bestia, Sí. de la condenación de la bestia y todo. Y al final, la victoria. Así es, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Las copas, los jinetes. Así es. ¿Alguno de ustedes ha intentado interpretar el libro de Apocalipsis? No. ¿Alguno de ustedes sabe cómo interpretar el libro de Apocalipsis? Bueno, en esta introducción vamos a con el resto de las escrituras, vamos a intentar Levítico, Ezequiel, Daniel, que son libros importantes en la interpretación del Apocalipsis. Vamos a ver en esta noche algunos métodos de interpretación. Vamos a hablar de algunos métodos de interpretación y vamos a hablar cuáles de estos 4 métodos de interpretación que vamos a estudiar. Vamos a ver por cuál nos vamos a inclinar y las razones por las que vamos a usar este método. Así que bienvenidos todos. Recuerden el tema Apocalipsis y la escatología. Vamos a comenzar entonces con formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Existen 4 escuelas o 4 formas diferentes de interpretar el libro de Apocalipsis. En la medida que vayamos estudiando cada una de estas formas de interpretarlo, se van a dar cuenta que existen una o dos que son las más comunes en nuestros días. La primera forma de interpretar o la primera escuela que tenemos es la escuela, ¿cómo se llama? Idealista. ¿A qué se refiere con, o qué es este sistema? ¿Cómo interpreta este sistema el Apocalipsis? Hermano Mario, ¿puede usted leer? Si alcanza a ver ahí. ¿Sí? Este sistema de interpretación postula que el objetivo del libro no es instruir, ¿sí? No es instruir, No es instruir a la iglesia acerca del futuro y predecir sucesos futuros específicos, sino tan solo enseñar principios espirituales fundamentales. El objetivo del libro es el de enseñar la historia espiritual. Enseñar la historia espiritual de la iglesia de Cristo, advertirnos de aquellos peligros espirituales a los que estamos sujetos, describir la lucha contra el mal y consolarnos con la seguridad del triunfo final sobre los poderes de las tinieblas. Muy bien, ¿alguien le captó la idea al punto de vista idealista de este sistema? En esencia, ¿qué es lo que entendieron por el idealismo? Que se basa en los principios espirituales, no tanto en lo fantasioso, en lo puro. Idealista que centra todo en Cristo, ¿no? Que tenemos la salvación y todo a través de Dios y a través de Cristo nada más, y no dice y decimos que hay que centra que centra todo en Cristo, que en él tenemos y sabemos que tenemos la confianza y la salvación de todos los males que enfrentamos. Hubo y vaya. Por ahí va la idea. El idealismo, dice aquí, no se centra en el futuro. Dice,
Este sistema de interpretación postula que el objetivo del libro no es instruir a la iglesia acerca del futuro, ni predecir sucesos futuros específicos, sino tan solo enseñar principios espirituales fundamentales. En palabras más claras, los idealistas piensan que el libro de Apocalipsis revela la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre Satanás y la iglesia. Esta lucha ha sido una realidad en todos los tiempos. Y tengo un ejemplo del sistema idealista. Dice el comentarista Taylor, su interpretación depende de las circunstancias de la iglesia en ese momento. O sea, la interpretación de Apocalipsis depende de lo que la iglesia está pasando en el momento en que la iglesia lee el libro de Apocalipsis. Y luego dice, para algunos puede ser despiértense, fortalezcan lo que se está muriendo. Para algunos puede ser sostengan lo que tienen, para que nadie les quite la corona. El libro de Apocalipsis bendecirá a los que escuchan y lo guardan, y por lo tanto habla a todas las iglesias de todos los tiempos. Para algunos la bestia es Roma, para otros es China, Rusia o el futuro anticristo. Algunos en el sistema idealista pueden decir el anticristo puede ser algún presidente, algún papa. En este sentido, el idealismo no se enfoca ni en eventos históricos ni en eventos futuros, sino que, por ejemplo, dice, los 144,000 representan a los redimidos de todos los tiempos. Este es el sistema idealista, ¿sí? La bestia representa a cualquier gobierno o religión que se oponga al Evangelio. Por eso es que este intérprete o este comentarista dice, su interpretación depende de las circunstancias de la iglesia en ese momento. A ver si estamos entendiendo. Ya tienen un poco más claro el concepto del idealismo. El idealismo no hace énfasis ni en lo histórico ni en lo futuro, sino en las circunstancias que la iglesia esté viviendo en el momento. Eso significa que para el idealista, Apocalipsis está escrito para la iglesia de todos los tiempos, no tanto actual, sino de todos los tiempos. O sea, fue tan actual para la iglesia del siglo XV, del siglo IV, como lo va a ser para la iglesia del siglo XXV, del siglo 30. En realidad, el Apocalipsis, dice el sistema idealista, está escrito para la iglesia de todos los tiempos y para las circunstancias de todos los tiempos. Por eso dice, para algunos la bestia puede ser Roma, o para los creyentes que están en China, la bestia, ¿quién sería? El imperio chino, ¿sí? El imperio, ¿cómo se llama este sistema de pensamiento del gobierno chino? Comunista. Sería la bestia. El anticristo puede ser cualquier persona que se levanta, no específicamente alguien en particular, sino cualquiera. Ese es el sistema idealista. El sistema idealista hace un énfasis no en eventos históricos, sino en circunstancias en las que se puede aplicar el texto. O sea, si el intérprete ve que las circunstancias de la iglesia calzan con alguna parte de Apocalipsis, lo aplica porque dice, para esto nos enseña Apocalipsis, la eterna lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Sí? Y esta postura del idealista generalmente la sostienen las iglesias amilenialistas. El amilenialismo son de mayor tendencia idealistas, y algunos luteranos sostienen el sistema idealista. Entonces vamos a encontrar entre las iglesias reformadas que la gran mayoría son idealistas, luteranos, la mayoría de presbiterianos son idealistas.
¿Estamos entendiendo bien este punto? Un ejemplo de esto podría ser, ahora que fue los temblores, que decían, o sea, según las circunstancias, que había temblores, decían que era... Apocalipsis, el gran terremoto y eso. Puede ser un ejemplo de cómo se aplica el idealismo. ¿Pero es correcto? Vamos a verlo al final. Ahorita no quiero hacer ninguna conclusión. Solamente quiero que conozcan los sistemas. ¿Sí? Quiero que conozcan los sistemas. Por ejemplo, en las situaciones donde los países pasan hambre o hay guerras, el idealismo dice, esos son los caballos del Apocalipsis, ¿no? que están cabalgando. Es esa lucha eterna entre lo bueno y lo malo. Bueno, lo eterno lo usamos solamente como algo, no para definir, porque entendemos que la lucha entre el bien y el mal no puede ser eterna, porque Dios es eterno, más el mal no es eterno, ¿sí? Entonces será temporal, pero no eterna. Solamente la uso como una expresión, no para que crean que de veras la lucha entre el bien y el mal va a ser eterna, sino como una simple expresión. Al final vamos a tener preguntas para que ustedes puedan sacar sus dudas. La segunda escuela es la escuela historicista. Historicista. ¿Qué nos enseña esta escuela? Gerardo, ¿puedes leer? Esta escuela presenta al Apocalipsis como un cuadro de toda la historia eclesiástica, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y más allá. En este método se procura hacer que las secciones del Apocalipsis encajen con eventos históricos específicos. Este punto de vista encuentra en el libro eventos tales como el surgimiento del catolicismo, el Islam, la Reforma protestante, las guerras mundiales, etc., finalizando con el regreso de Cristo. En el caso del idealista no lo concreta, no lo centra en eventos históricos, sino en realidades espirituales. El bien siempre luchará contra el mal. La iglesia siempre luchará contra Satanás. Cristo siempre luchará contra Satanás. Pero en el caso del historicismo hay algo diferente. La escuela historicista sostiene que Apocalipsis es como que una revelación cronológica desde la ascensión de Jesucristo hasta su segunda venida. Es como una revelación cronológica de la historia, por eso se utiliza el término historicista, porque porque según este sistema de pensamiento, en el Apocalipsis se nos revela la historia del futuro. No sé si ustedes alguna vez han leído, si no me equivoco, la Biblia de estudio Thompson. ¿Alguien la tiene? Bueno, al final, me hubieras dicho para sacar mis notas. Al final, me parece, si no me equivoco, en la Biblia de estudio Thompson, hay un ejemplo de esto. En el caso de las 7 iglesias, en este sistema se enseña que cada iglesia ha abarcado un periodo de la historia. Por ejemplo, la primera iglesia, la que se escribe en Apocalipsis capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso, una iglesia que es fiel, se le compara con el periodo de la iglesia primitiva. La última iglesia de estas 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea, es una iglesia opulenta, rica, pero que está lejos del Señor. Se le compara con la iglesia de este tiempo. Entonces, en este sistema de pensamiento se enseña que las 7 iglesias representan los periodos de la historia de la iglesia. De hecho, hay un libro sobre historia de la iglesia que utiliza este sistema. Habla de la historia de la iglesia englobando a cada época de la iglesia en una, o representada por una de las 7 iglesias. No sé si me están entendiendo. Entonces, para este sistema, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia a lo largo de los años, periodos en los que se puede ubicar, según este sistema, a la iglesia en alguna de estas etapas. La iglesia primitiva es la iglesia de Éfeso. La iglesia de nuestros tiempos, según este sistema, es la iglesia de la Odisea.
No la iglesia de la Odisea, sino la Odisea. Ese es el sistema historicista. Pero a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? A partir del Nuevo O sea, a Testamento. partir de la venida de Cristo. Ajá, a partir del Nuevo Testamento. Del Antiguo. La ascensión. Así es. Entonces, para el historicista, el Apocalipsis es como una revelación cronológica de las cosas que han pasado, están pasando y pasarán hasta que Cristo vuelva. Un relato histórico. Una cronología. Obviamente es una profecía, pero cronológica. Para ellos así lo entienden. Entienden que cada periodo está anunciado en el libro de Apocalipsis con gran claridad. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, dijeran, hace medio siglo pasó esto y están en la Apocalipsis. Exactamente. Ahorita hace 10 años pasó esto y están escrito en el Apocalipsis. Y hoy está pasando esto. Y está escrito en el Apocalipsis. Por ejemplo, la Reforma Protestante, algunos maestros de la escuela historicista dirían está marcado por la caída de Babilonia, el surgimiento del protestantismo hace que Roma se venga abajo y ahí está descrito esto en Apocalipsis. Más o menos así es el pensamiento. Este sistema de pensamiento es muy popular entre grupos como los adventistas. Ellos son generalmente historicistas. Por último tenemos, bueno, no por último, sino en tercer lugar tenemos la escuela futurista. Creo que de esta escuela provenimos o provienen la mayoría. La escuela futurista. Bien, vamos a ver esta escuela. ¿Alguien puede leer lo que tenemos sobre esta escuela? La escuela futurista insiste en que las profecías de este libro se cumplirán en el final y hasta el final de los tiempos. La mayor parte del libro tiene aún que ser cumplido o está siendo cumplido ahora, y su valor es primariamente para los cristianos que estarán viviendo en el tiempo en que regrese Jesús. Muy bien. La escuela futurista, ¿qué enseña entonces sobre este punto? Lo que casi todo el mundo cree, ¿no? Que ya viene el Apocalipsis, ya se está viendo, ya va a venir, se acerca En fin, el fin. así es. Que todo se va a cumplir al final de los tiempos, Al que fin. ya se está cumpliendo. Así es. Ya estamos en los últimos tiempos. Que ya estamos en los últimos tiempos. Esta escuela futurista es común entre el sistema premilenial histórico y premilenial dispensacional. Algunos premileniales dispensacionales, por ejemplo, encuentran en Apocalipsis 4, escuchen Apocalipsis 4:1, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá. Esas palabras, sube acá, las interpretan como el rapto de la iglesia, porque dicen, en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis encontramos a la iglesia. A partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 20. Entonces ellos interpretan que las palabras que el ángel le dice a Juan, sube acá, Juan es como el representante de la iglesia e indica el rapto. ¿Cómo lo interpretan ellos? Entonces los futuristas interpretan Apocalipsis de esta manera. Estamos viviendo hasta Apocalipsis capítulo 3. Cuando la iglesia es raptada, según en el sistema futurista, se desata todo el Apocalipsis, los jinetes, las copas, las trompetas, los sellos, se desata todo el Apocalipsis. Ellos esperan entonces que todo lo que dice Apocalipsis se cumpla una vez que la iglesia es raptada. Este punto de vista lo sostienen incluso pastores como el doctor John MacArthur, que sostiene el rapto de la iglesia y la tribulación como consecuencia o venida después del rapto de la iglesia. Esta es la postura más común. En todas las iglesias se habla de eso. Ustedes creo que son testigos de que en los acontecimientos que vivimos nosotros en los meses pasados, pues la mayoría de las personas estaban hablando de que ya va a ser el rapto, ya Cristo viene. Yo
después del temblor del 19 de septiembre, cuando íbamos para la casa, bueno, unos momentos después de que terminó el temblor y nos íbamos para la casa, sobre la calle que íbamos bajando había un hombre que comenzó a gritar: Cristo ya viene, arrepiéntanse. Este es el modo de pensar del futurismo, que una vez que se va a la iglesia, se desencadena una serie de catástrofes en la tierra que hacen imposible prácticamente la vida humana hasta que Jesús vuelve. La aparición del anticristo. Si alguno de ustedes ha leído las novelas del Dr. Tim LaHaye, Dejados Atrás, o visto las películas sobre estos temas de Dejados Atrás, Un trueno en la oscuridad. Hay una película que apenas salió en el 2013, 2014, no recuerdo cómo se llama, muy anunciada en los cines como una película cristiana, que habla igual del rapto y ¿El remanente? ¿Cómo? ¿El remanente? El remanente. Todos estos sostienen una postura futurista. Tenemos entonces 3 escuelas. ¿Cuál es la primera que vimos? La idealista. La segunda, historicista, que sí lo están viendo. Y la tercera, la futurista. Así es, historicista la segunda y la tercera, futurista. Muy bien. Antes de ir con la cuarta, ¿hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? No me pregunten cuál es la correcta porque no lo vamos a ver. Solamente quiero que conozcan los tipos de interpretación. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Ya pueden identificar cada una de las escuelas? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir cuál es la característica de la escuela idealista? Pues que no se basa en eventos pasados ni en eventos futuros, sino lo que se está viviendo en este momento en la iglesia. Realidades espirituales y humanas. La lucha entre el bien y el mal. La historicista, Que representa a las 7 iglesias, representa como una línea de tiempo a la iglesia de todos los tiempos. la historia de la iglesia, Ajá, la historia de la iglesia. representada en esas 7 iglesias. Y solo se va en el Nuevo Testamento, por favor. Sí, para el sistema, para cada una de estas escuelas, Apocalipsis o está en el futuro o está en el desarrollo de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, el futurista dice: Apocalipsis no se va a cumplir hasta que la iglesia se vaya. El historicista diría: Apocalipsis se está cumpliendo. La historia de la iglesia es una evidencia de que Apocalipsis se está cumpliendo. El idealista diría también, como el historicista: Apocalipsis se estará cumpliendo, pero en otros términos, no tanto en sucesos históricos, sino en los eventos espirituales. La iglesia lucha contra el mal, perdón. Satanás se opone a la iglesia. Vemos esta lucha o esta realidad a lo largo de la historia. Entonces, el idealista y el historicista dirían que Apocalipsis se está cumpliendo, aunque en términos diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas. Adelante, hermano. ¿En qué año se escribe Apocalipsis? Muy buena pregunta, lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí, es que quería saber qué pensaba la iglesia Primitiva. la primera iglesia, si para ellos era historicista, no, futurista posiblemente, pero seguramente más idealista, ¿no? Pero no había sucedido todavía la tribulación del año 70. No. Vamos a ver en la siguiente clase, es decir, la próxima semana, el año en que se escribe. Vamos a ver 2 fechas, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Quiero que concluyamos con la siguiente escuela. ¿Cuál es esta escuela? Preterista. Pretérito, ¿qué significa la palabra pretérito? Ya pasado. Pasado. Muy bien. ¿Alguien nos lee la definición de esta escuela? Este sistema de interpretación enseña que el autor describe solo sucesos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano, durante la misma época del autor y en especial hacia el fin del primer siglo. Fue escrito primariamente a los lectores originales. Su valor para hoy sería entonces didáctico, enseñando el valor de la fidelidad a Dios.
Muy bien. Aquí tenemos el último sistema, el sistema preterista. Vamos a ver, nosotros nos vamos a inclinar por el último sistema, el sistema preterista. Recuerden, ahora, no solamente es porque nos queremos inclinar por ese sistema, sino vamos a ver las razones por qué nos inclinamos por ese sistema. El sistema preterista enseña que el autor escribe, que Juan escribe solo sucesos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano o durante la misma época en que escribe el autor, y en especial hacia el fin del primer siglo. Vamos a ver por qué nos enfocamos o por qué nosotros creemos que este es el sistema correcto de interpretarse. ¿Qué significaría esto? Que Apocalipsis, por lo menos sus primeros 19 capítulos, han sido cumplidos. ¿Sí? Por lo menos sus primeros 19 capítulos. Es decir, que los últimos 2 capítulos, bueno, 3 capítulos, esperamos que se cumplan en la última venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué tomamos esta postura. Número 1, argumentos a favor del preterismo. Número 1, el libro fue escrito a las 7 iglesias en Asia. Vamos a ver Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, nadie pasa a vosotros de qué es, qué era y qué ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A quién dirige el apóstol Juan el libro de Apocalipsis? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Debemos entender que estas iglesias no son las 7 iglesias del idealismo, no son las 7 iglesias del historicismo. Y el futurismo se encuentra con un problema porque no existen estas 7 iglesias. Juan está dirigiendo su carta a 7 iglesias reales, para nosotros históricas, pero para él actuales, para él presentes, conocidas, sabidas, tan conocidas que les escribe por nombre la iglesia de Éfeso, de Sardis, de Teatira, de la Odisea. Son iglesias conocidas por él, él sabía dónde se ubicaban. Ese es un argumento interno del libro de Apocalipsis a favor del preterismo. Que el libro de Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias, para nosotros históricas, para Juan actuales, conocidas. Segundo, su propósito era manifestar o revelar. Vamos a ver estos pasajes, Apocalipsis 1:1, verso 3, 22, 6 y 10. Las comas separan versos. Los 2 puntos es capítulo 1, versos 1 y verso 3, y capítulo 22, verso 6 y verso 10. Del 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo dice la última parte de las cosas que deben suceder? Pronto. Sí. Pero, sí, dice suceder pronto, pero es que luego podemos, o bueno, caen en el que dicen, no, es que los tiempos de Dios son otros y para Dios es como a los 100 años o no sé cuántos años. Un día son como 1000 años y 1000 años como la vigilia de Dios. Por eso es que luego caen en que no va a suceder, o menos va a suceder todo esto, porque no es de que haya pasado, sino es que va a suceder. ¿Cómo es ese argumento para decir todo esto está sucediendo? Ese argumento no tiene peso por una razón. Cada vez que la Biblia habla de Dios respecto al tiempo, siempre lo hace en medición humana. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia, o cuando se anuncia la muerte de Jesús y su resurrección al tercer día, si 3 días no significan 3 días, entonces ¿sí Cristo resucitó en 3 días o todavía no ha resucitado? Porque han pasado 2000 años, quizás quiso decir 3000 años.
Cuando Dios le dice a Israel, a través del profeta Jeremías, estarán 70 años en Babilonia, 70 años nuestros o 70 años de Dios, porque esos 70 años pueden ser 70,000 años. Quizá Israel sigue en Babilonia y nosotros no nos hemos enterado. Ese argumento es un argumento muy usado, como bien dice Brisa, pero cae por su propio peso, o sea, no tiene solidez, no tiene fundamento. Porque siempre que la Escritura habla sobre tiempos, y cuando Dios usa los términos de tiempos, de medición, lo hace en términos que el ser humano pueda entender, que pueda comprender. Si para Jesús pronto no era pronto, sino pronto, en mi pronto, 2000 años, entonces estaba jugando con la gente a la que les estaba escribiendo. ¿Sí? Ese pronto tenía que ser pronto. Y eso, aquí entra algo importante que vamos a ver la próxima semana, la fecha en la que se escribió Apocalipsis, porque eso nos ayuda también a interpretar qué tan pronto es pronto. ¿Sí? Por lo menos, aquí podemos entender que Dios o Jesús le estaba revelando a Juan que lo que iba a escribir debería de suceder pronto. Pronto. Vamos al... En el 1.1 no lo leímos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 1.3. Ah, ok. Bienaventurado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Observen la declaración de Jesús. El tiempo está cerca. Y nuevamente, ¿qué tan cerca es cerca? ¿Cerca a 2000 años de distancia? ¿Cerca que ellos lo iban a ver? ¿O que qué tan cerca es cerca? Pronto. Ahora vamos al capítulo 22. Solamente tenemos el verso 6 y luego el verso 10. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado a su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto o en breve. Ahora vamos al verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nuevamente observan. Hasta aquí quiero detenerme. ¿Tienen alguna pregunta? Cualquier duda que tengan pueden preguntar con confianza. Recuerden, es una clase y las dudas, pues, si no se contestan en esta clase, se van a contestar en la siguiente. Así que tenemos 4 escuelas de interpretación: la idealista, la historicista, futurista y preterista. ¿Por cuál nos vamos a inclinar? ¿O por cuál se va a inclinar esta clase? Bueno, preterista. Ahora, tenemos los argumentos del por qué el preterismo. ¿Por qué? A esto le llamamos evidencia interna, porque es la Biblia la que nos está dando la evidencia de que el sistema preterista, al hacer la interpretación de Apocalipsis, es el más correcto, porque la misma Biblia habla de acontecimientos que han de suceder pronto o en breve, que están cerca, que están a punto de suceder. Quiero hacer énfasis en el verso 10 del capítulo 22. ¿Cuál es la orden que el Señor le da a Juan? No selles las palabras de este libro. ¿Por qué no selles las palabras de este libro? Porque el tiempo está
Cerca, muy bien. Ahora vamos a ver. Juan había dicho, se le había dicho a Juan, no se leen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Vamos a ver Daniel capítulo 8, verso 26. Daniel capítulo 8, verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Bien. Guarda la visión o sella la visión. En otro pasaje del mismo libro de Daniel, el ángel le dice a Daniel, esto va a suceder, pero no sucederá en tus días, será para muchos días. ¿Se dan cuenta de cómo Dios es específico de las cosas que están por suceder y las que van a tardar? A Daniel se le dice, sella la visión, es decir, guarda. ¿Saben qué significa guardarla? Significa no intentes entenderla, no intentes explicarla porque no es para tu tiempo. No te quiebres la cabeza porque no va a suceder en tus días. ¿Observan ustedes el contraste entre 22:10 de Apocalipsis y Daniel 8:26? La orden que se le da a Juan es no selles la visión porque va a suceder pronto, y a Daniel se le dice sella la visión porque sucederá dentro de muchos días. ¿Notan la diferencia? Así que Dios es siempre claro y específico. Cuando algo va a suceder pronto, lo da a conocer a su pueblo. Cuando algo va a suceder a largo tiempo, también lo da a conocer, pero hace esa advertencia, no es para tus días. Así se le dijo al profeta Daniel. Me parece que en el capítulo 12 encontramos una cita muy similar. En Daniel capítulo 12 se le dice a Daniel, tú te reunirás con tu pueblo, o sea, tú vas a morir y la visión sucederá después. En el 4 dice 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí? 12:4. Ahí está, 12:4. ¿Lo puedes repetir, Lisa, por favor? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. Sella las palabras hasta el tiempo del fin. Probablemente se le está diciendo a Daniel, muchos tratarán de entender esta visión. No la podrán entender, la ciencia aumentará. Algunos aluden a la ciencia de nuestros tiempos, ¿no? Que hay teléfonos celulares y que... No, el texto está refiriéndose al intento de llegar a comprender estas visiones a través del uso de la inteligencia sin la revelación de Dios. Muchos correrán de aquí para allá intentando entender la visión. Muchos tratarán de entenderla, pero no la entenderán. La visión está cerrada, está cerrada. No sé si hay alguna pregunta. ¿Notan ustedes el contraste entre estos dos aspectos? Entre la advertencia Juan, no sellen las palabras, y la advertencia Daniel, sella las palabras porque esto va a acontecer dentro de muchos días. ¿Han notado el contraste? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Adelante, hermana. Pastor, yo cuando he leído el libro de Apocalipsis me ha dado la impresión de que, pues sí, que mucho de eso se cumplió en el año 70. Pero pues por la escuela de la que hemos venido, entonces hablan del futuro entonces pensaba yo, no, debo estar equivocada. Pero ahorita tengo como que una esperanza de que no estuviera yo tan equivocada. Pero sí hay algo que me confunde. Sí. O sea, en Mateo hemos estudiado que el Señor vino se presentó a ese pueblo judío
que lo mató y que él cumplió todo lo que les había dicho a los apóstoles y que inclusive que ellos lo verían, que algunos de esa generación verían. Entonces hemos visto que eso se ha cumplido en el año 70. Eso se cumplió para ellos, pero nosotros seguimos esperando que venga el Señor, ¿no? Sí. Entonces sería para nosotros como su segunda venida, o es una tercera venida del Señor, o qué sucede. Bueno, en alguna ocasión cuando hablábamos sobre Mateo 24 les decía que el término segunda venida es un término teológico, no bíblico. Teológico porque no aparece en ninguna parte de la Escritura el término como tal, segunda venida. Solamente en la carta que se escribe a los hebreos se dice que vendrá por segunda vez sin relación al pecado, solamente en Hebreos. Pero necesitamos entender también el contexto en el que se está escribiendo esta comisión. Veíamos que a lo largo de la Escritura, por ejemplo en el Antiguo Testamento, se nos mencionan varios eventos en los que Dios viene para juicio. Sobre Egipto, sobre Edom, sobre Babilonia, sobre la misma Jerusalén, siempre se nos dice el Señor viene, el Señor viene. En este sentido entendemos que cuando el profeta del Antiguo Testamento usaba la palabra el Señor viene, no hacía referencia específica a una primera, segunda, tercera o cuarta venida, sino a los juicios activos de Dios sobre Israel y sobre las naciones que le rodeaban. ¿Sí? Ese mismo pensamiento es el que encontramos en el Nuevo Testamento. No olvidemos que los apóstoles son tan hebreos como lo fueron los profetas. Y que por esa misma cultura hebrea ellos ven con la misma perspectiva que aprendieron del hebreo del Antiguo Pacto. Notemos, por ejemplo, en las cartas que escribe el apóstol Juan a las 7 iglesias, el Señor advierte a algunas iglesias con que vendré a ti y quitaré el candelero de medio de ti. Nosotros, como bien dice usted, encerrados en una manera de pensar que solamente la palabra venida significa la segunda venida, entonces a veces chocamos con algunas cosas que la Escritura dice como vendré a ti. ¿A qué se refiere? A la segunda venida. El mismo Dios que traía juicios sobre las naciones en el Antiguo Pacto es el mismo Dios que sigue trayendo juicios sobre su iglesia y sobre el mundo. En ese sentido, Él está viniendo. Pero vendrá por última vez a completar el reino, como dice 1 Corintios 15 y como bien lo establece también Apocalipsis capítulo 21. Por eso es que quizá la forma más propia de decir es hablar de su última venida, no de su segunda venida. ¿Sí? Porque ha estado viniendo. O sea, cuando decimos venir, ha estado viniendo, estamos diciendo, Él ha estado trayendo juicios sobre la creación. Él no está ausente. Él ha estado trayendo juicios sobre la iglesia, sobre el mundo impío, sobre los gobiernos, sobre los mundos. Recuerden que en las profecías de Daniel se nos enseña que una gran piedra cae sobre la gran estatua y la desmenuza, y hay una gran proclama: he aquí, los reinos del mundo han caído y se le han entregado a nuestro Dios, hablando acerca de Jesucristo. A partir de la ascensión de Jesucristo, los reinos le han sido entregados y Él los está rigiendo con vara de hierro. En ese sentido tenemos que interpretar cada acción como juicios de Cristo sobre gobiernos, sobre las iglesias, sobre el mundo. Los tenemos que interpretar así. En boca de los profetas significaría: Jesús está viniendo. Podríamos decir: Jesús vino a México y lo azotó con un terremoto. Bien podríamos decir eso. ¿Lo vimos físicamente? No. ¿Cómo sabemos que vino? Porque la Biblia nos enseña que la naturaleza está sujeta a Él y que ella hace su voluntad. Bien podríamos decir: Jesús vino y azotó, ¿qué fue? Santo Domingo, como fuertes huracanes. Ahorita Irak, Irak, que hace unos días atrás, o no sé, un par de días atrás, sufrió un gran terremoto. Bien podemos decir: Jesús vino y visitó Irak, o visitó esas tierras.
Porque la Biblia así nos enseña a ver que todas esas cosas suceden por la voluntad de Dios y como acciones de su soberanía y de su control sobre la creación. Entonces, una forma correcta de hablar de su última venida es usando ese término. El Señor vendrá por última vez. Por última vez. Y no es pasivo. Y no es pasivo. Está en pausa ahorita. Así es, hasta mi segunda venida, ahorita estoy sentado nada más en el trono viendo qué es lo que hace, hasta mi segunda venida me manifiesto. No, Él no es pasivo, Él es activo, Él está actuando y viene por última vez. Viene por última vez. Y la última vez que venga será para erradicar por completo a los impíos de toda la tierra, para que se consume lo que dice la profecía de Apocalipsis capítulo 21. La completación y el establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando los impíos serán expulsados de la tierra y no se hallará más lugar para ellos, y cuando Satanás, la muerte, serán lanzados al lago de eterna condenación. Será su última venida, cuando juzgará a todos los impíos. Podemos ver que hoy el Señor juzga activamente, pero no de forma masiva o general, sino que azota, bendice de manera, si cabe la palabra, selectiva. No es un juicio sobre toda la tierra, sino selectivamente. Pero Él vendrá y traerá un juicio sobre toda la creación. Y eso está hablado en futuro. O sea, Eso está hablado en futuro. Aunque con esta forma de verlo, preterismo, pero hay cosas que están planteadas Que están en el van futuro. a suceder. Vamos a ver en el avance de esto por qué tenemos la esperanza de que por lo menos Apocalipsis 20 al 22 no se han cumplido, pero vamos a ver las bases, tanto históricas como exegéticas, teológicas, de por qué no. Ahí entraría Mateo capítulo 25, pasajes que aún se ven en un futuro. No quiero usar la palabra próximo, no puedo decir en un futuro próximo, se ven en un futuro, quién sabe cuándo, pero están ahí registradas como un futuro. Han pasado 2000 años, probablemente pasan 1000 años más. Con esto no se niega la venida de Cristo, solamente se asegura que Él vendrá por última vez. Pero la Biblia, vamos a notar cómo del capítulo 1 al capítulo 19, Juan es muy específico, porque está narrando las cosas que han de suceder pronto. Pero a partir del capítulo 20 hasta el capítulo 22 se vuelve ambiguo, porque nos va a relatar las cosas que estaban para el futuro, o sea, incluido nuestro futuro. ¿Por qué Él no es tan específico en esas partes? Porque no les tocan a ellos. No les tocaba a la iglesia del primer siglo. ¿Para qué se iba a poner a explicarles lo que a ellos no les tocaba? En ese sentido, podría decirse que esos capítulos estuvieron sellados para ellos. Podría decirse. Los de Daniel también, ¿no? Los de Daniel, los de Daniel, Daniel desde 8 antes habla igual de eso. ¿de qué estaban sellados? Para Daniel. Para Daniel, pero habla de los últimos 20, 21, 22, se parece mucho a Apocalipsis. ¿En qué capítulo, perdón? Desde Daniel, por decir que leímos el 7 y el 8 de Daniel, habla sobre esa profecía y le dice que se hace ya. También habla de los reyes y de los jueces. Ok, ajá. Bueno, en el caso de Daniel, esas palabras fueron selladas porque tenían que ver con el cumplimiento de la venida del Mesías. Los sucesos que iban a acontecer con su venida estaban selladas para ellos, ya no están selladas para nosotros, las interpretamos en la primera venida de Jesucristo, o en su manifestación física, mejor dicho, en su manifestación física, y nos vamos a dar cuenta cómo Apocalipsis interpreta también Daniel de manera retrospectiva, viéndolo hacia atrás como algo que ya se había cumplido, pero que sus efectos estaban presentes para ellos. Ellos estaban viviendo en el tiempo del último imperio y de la última bestia de Daniel. La cuarta bestia grande, terrible, que no tenía comparación, era el imperio romano, en la cual estaba viviendo la iglesia del primer siglo. O sea, ellos sí entendieron esas palabras. Ellos ya las entendieron porque fueron para su tiempo. En el tiempo de Daniel no las entendieron. En la iglesia del primer siglo las entiende porque Daniel se abre para ellos, para la iglesia del primer siglo. Así es.
Se abre porque Dios les da la capacidad de entenderlo. Así es. Jesucristo. Recuerden que la clave hermenéutica del Antiguo Testamento, ¿quién es? Cristo. Cuando viene Jesucristo en la carne, cuando se encarna, entonces las profecías de Daniel tienen significado. Tienen significado. Se desvelan para ellos, se revelan para ellos. Porque lo que Daniel anunció se estaba cumpliendo en el tiempo de Cristo. Muy bien. Las que decías de las venidas que ha venido Jesucristo, pero no han sido visibles, o sea, no lo hemos podido ver. Así es. Y en la que venga, que es la segunda venida que todos tenemos, la última, es donde va a ser visible. Exactamente. En eso le repito, el profeta del Antiguo Pacto entendía la venida no en un aspecto visible, sino en el hecho de que los juicios revelaban la acción de Dios en su tiempo. Podrían decir, Dios está viniendo sobre Egipto. ¿Por qué Dios está viniendo sobre Egipto? Porque lo está azotando con plagas, las 10 plagas. Dios está viniendo sobre Babilonia. ¿Por qué está viniendo sobre Babilonia? ¿Dónde está? Pues lo está azotando con ejércitos. Dios está viniendo sobre Jerusalén. ¿Por qué? Está siendo azotada por ejércitos. En ese sentido se entendía la venida. Y por eso les digo, en ese sentido nosotros podemos decir, Jesús está viniendo. ¿Cómo sabemos que está viniendo? No lo vemos físicamente, pero vemos sus acciones de juicio sobre la creación. Y esperamos correctamente, como dice Gerardo, su última venida, que será visible para la iglesia que esté en ese tiempo. Que esté en ese tiempo. Como alguien decía, si nuestra escatología es correcta, no vendrá en nuestros días. Y creemos que es correcta por la fuerte evidencia bíblica. Yo quiero hacer una aclaración. Siempre que decimos no vendrá en nuestros días, a veces la gente entiende, está diciendo que no va a venir. No creen en la segunda venida. No, sí creemos en la segunda venida, o en la última venida. En la última venida, sí creemos. En su venida física, corporal, visible, sí creemos en ella. Las confesiones antiguas la hablan claramente. La iglesia ha proclamado la última venida física y corporal. Simplemente estoy diciendo que de acuerdo a nuestra escatología, es muy probable que no venga en nuestros días. Pero, si Él no viene a nosotros vamos a ir. No se preocupen por eso. Nosotros vamos a ir. Es más, nosotros estamos en Él. Estamos con Él. Y Él está con nosotros. Bien. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Pues son buenas noticias. Ese Apocalipsis son buenas noticias para nosotros. Sí, así es. Muy buenas noticias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas libremente, sin temor. Cuando doy una clase de escatología, a veces en el instituto les digo a los alumnos, ustedes decidirán entre las diferentes escuelas cuál escuela seguir. En este caso, como la mayoría de ustedes son miembros de la congregación, no puedo decirles ustedes decidirán qué escuela seguir, porque esta es la escuela que la iglesia sigue. Esta es nuestra escatología. Esto es lo que nosotros creemos, porque creemos que tiene la suficiente base bíblica para ser enseñada. ¿Alguna duda, hermanos? Y es que pensando para muchas personas que se convierten de diferente forma, para ellos es juicios, y para nosotros es una esperanza, ¿no? Y Sí. pues, noticias buenas, como dice la hermana. Así es. Sí, para unos Apocalipsis es algo terrible. El juicio para la gente. Sí. Y muchos precisamente no quieren leer el libro de Apocalipsis. Dicen, no, ¿cómo vamos a ver que trae juicio o condenación o Sí, maldición terror. hasta cierto punto, ¿no? Que realmente no saben que es la esperanza.
Así es. Exactamente. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Javier? ¿No? ¿Todo claro? Sí, porque de la confianza pregunta pueden pues, sacar. vamos enriqueciendo todo. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Con confianza pueden hacerla. Recuerden que estamos en una clase emocionante estudiar el libro, sabiendo que es la gran esperanza del pueblo de Dios. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más? Les recomiendo que si a lo largo de la semana les surgen dudas, escríbanlas en una hoja para que en las clases las estemos comentando y estemos ampliando el panorama de esto. Sí. La próxima semana vamos a ver el año de composición del libro de Apocalipsis. Vamos a ver dos fechas que se han mantenido como probables, una futura, una tardía, perdón, y una temprana, la fecha temprana y la fecha tardía. Vamos a ver los argumentos a favor de una por la que nos vamos a inclinar. Sí. Bien, pues, si no hay comentarios, si no hay preguntas, pues gracias, hermanos.